Buenas tardes. Hoy día nos encontramos reunidos en una nueva sesión del aula virtual para los efectos de conocer un poco más acerca del nuevo Código Procesal Penal, más aún ahora que ya está próximo su implementación en el año 2013 en nuestra ciudad capital, recogiendo para ello la experiencia de los distintos distritos judiciales y sobre todo aprendiendo cada una de las instituciones que presenta nuestro Código Procesal Penal y lograr una cabal aplicación de los mismos. En ese sentido, hoy día nos toca hablar sobre los procesos especiales en el nuevo Código Procesal Penal, para lo cual nosotros en primer lugar debemos dejar sentado como base general que el proceso penal, tal como está configurado en nuestro código, ha señalado y marcado un proceso común a todos los delitos que van a ser de conocimiento en materia penal. Ya se deja atrás lo que anteriormente era conocido como el proceso ordinario y el proceso sumario, que conllevaba establecer una distinta tramitación de los procesos conforme a las reglas del Código de Procedimientos Penales. Ahora, este proceso común solamente está dividido en 3 etapas, que fundamentalmente lo constituyen la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Pero a su vez es bueno recalcar y señalar que la investigación preparatoria a su vez tiene una subetapa que marca el inicio de toda investigación judicial, que lo constituye la investigación preliminar o diligencias preliminares, fase en la cual se va a determinar el carácter delictuoso de los hechos y establecer e individualizar las presuntas responsabilidades que van a tener todos los sujetos a una investigación. Es por ello que es importante recalcar y diferenciar la existencia de esta subetapa, al igual que la etapa de ejecución de un proceso, toda vez que en esa etapa se busca el cumplimiento cabal de todo lo dispuesto en las sentencias que emite nuestra judicatura en sus diferentes instancias. Solamente así vamos a entender que este proceso común es importante conocerlo y saber sus reglas, toda vez que nos va a permitir entender de manera clara y concreta la secuela del proceso en el nuevo Código Procesal Penal. Ahora bien, si bien es cierto que por regla general todos los procesos deben estar en cursos o seguir las reglas del proceso común, no es menos cierto también que existe la necesidad de establecimiento de pautas especiales de procedimiento que tengan que ver con las condiciones personales del imputado, la naturaleza de las infracciones penales o del mismo modo su régimen de perseguibilidad. Es por eso que como decisión político-criminal es necesario, y nuestro código ha adoptado fórmulas simplificadas de procesamiento penal, con la finalidad de hacer más eficiente, rápida y oportuna la persecución del delito. Es así que uno de los fines del Código Procesal Penal es buscar la eficiencia. Eficiencia y garantía deben ser los principales fundamentos que rigen este proceso penal. Es por ello, como hemos dejado sentado, que a la par del proceso común ha surgido la necesidad de establecer procesos especiales que van a tener por finalidad exclusiva el de abreviar los tiempos del proceso, fundamentalmente para dar formas de definición anticipada o de conclusión anticipada de estos procesos penales en base al consenso que debe existir. Es así que nuestro Código Procesal Penal ha establecido fundamentalmente una serie de procesos que se irán estudiando uno por uno. En este caso veremos algunos de los que nos señala nuestro Código Procesal Penal, pero que tienen reglas y mecanismos de procedimiento propios e individuales. Tenemos en primer lugar el proceso inmediato, el proceso por razón de la función pública, el proceso de seguridad, el proceso de delito de ejercicio privado de la acción penal, el proceso de determinación anticipada,
el proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas. Estos procesos fundamentalmente se diferencian con el proceso común por lo que constituye una abreviación de todo el proceso penal en sí. Es decir, que mediante estos procesos, lo que un proceso penal duraría, conforme a las reglas del Código Procesal Penal, 4 a 6 meses, esta podría verse reducida a términos menores, a 2 meses o inclusive mucho menores, en función de la tramitación de estos procesos especiales. O en todo caso, se va a dar también un correcto tratamiento de la función de perseguir el delito que ostenta el Ministerio Público y la impartición de justicia por parte de las judicaturas del Poder Judicial. Siendo esto así, vamos a comenzar a hablar fundamentalmente con el proceso inmediato, proceso que ha tenido ya pronunciamiento de nuestra Corte Suprema de Justicia de la República a través de los plenos jurisdiccionales, específicamente el acuerdo plenario número 6-2010/CJ-116, en el cual se ha establecido también una necesaria diferencia entre lo que constituye el proceso inmediato y la acusación directa. Es así que fundamentalmente la acusación directa y el proceso inmediato se diferencian en que el último de estos procesos, es decir, el proceso inmediato, implica que ya no se va a llevar a cabo ni la etapa de investigación preparatoria ni la etapa intermedia, sino que previa calificación jurídica se va a pasar a la etapa de juzgamiento, lo que en sí constituye una abreviación total de los plazos que establece para todo procedimiento común nuestro Código Penal. Mientras tanto, la acusación directa de por sí no implica que existe el pronunciamiento o el inicio de una etapa de investigación preparatoria, no, pero sí obligatoriamente para los efectos de hacer un control de la legalidad que tiene esta instancia judicial a través de los órganos jurisdiccionales, es de realizar la etapa intermedia en la cual, en función del artículo 349 del Código Procesal Penal, se hace un examen formal y sustancial de la acusación formulada por el Ministerio Público. Se puede discutir medios técnicos de defensa, el sobreseimiento y también la imposición de medidas coercitivas. Y lo central de esta discusión en la etapa intermedia viene a constituir la presentación de los medios de prueba que sustentarán un eventual proceso a nivel de juicio oral. Estableciéndose esta mínima diferencia de procedimiento que existe en la acusación directa y el proceso inmediato, diremos pues que el proceso inmediato constituye un proceso especial, ¿no?, por el cual se abrevia grandemente los tiempos de duración que necesita un proceso común. Conforme hemos indicado, con el proceso inmediato ya no existiría la necesidad de formular una disposición de formalización, instaurar la etapa de investigación preparatoria, llevar a cabo la etapa intermedia y recién ahí pasar a la fase de juzgamiento. Obviaríamos todos estos pasos para lograr un eficaz, efectivo juzgamiento. Pero este proceso solamente no es a instancia de parte, sino que necesita y requiere de determinados requisitos. Fundamentalmente los han establecido en 3 requisitos necesarios. Uno, el flagrante delito o la flagrancia delictiva. El otro constituye la confesión sincera. Y el tercero, los elementos de convicción suficientes en diligencias preliminares previo interrogatorio del investigado. Es así que a estos requisitos
se puede dar el caso en que existan varios imputados, pero para la dación de este proceso inmediato es necesario que todos se encuentren en la misma situación prevista por ley, ya sea en flagrante delito, confesión sincera, o que los elementos de convicción que sustentan la imputación penal sean suficientes para vincularlo a todos. Asimismo, se señala y se pone énfasis, al existir varios imputados, es necesario que estos sean por el mismo delito. La regla general es que los delitos conexos con otros imputados no se acumulan, sino solamente cuando estos sean indispensables. Aunado a esto, el procedimiento, que lo veremos en este cuadro detallado, fundamentalmente está registrado de la siguiente manera. En primer lugar, la norma que nos rige a esto es el artículo 446 del Código Procesal Penal. Necesariamente se dan dos supuestos para la formulación del proceso inmediato. El primer supuesto lo constituye el hecho de solicitar la instauración de este proceso cuando se concluye la etapa de diligencias preliminares. Ojo, ahí es importante recalcar, no existe formalización, no existe tampoco ninguna otra acción del Ministerio Público que implique la instauración formal de un procedimiento, sino que concluido las diligencias preliminares, ya el fiscal, convencido de que tiene los elementos necesarios para imputar un delito a un investigado y con la exigencia legal de cumplimiento de los tres requisitos, puede solicitar este proceso inmediato. Una vez aceptado o presentado el requerimiento ante el juez de investigación preparatoria, este juez tiene la obligación de correr traslado a los sujetos procesales por el término de 3 días. Luego de lo cual emite una resolución judicial aceptando el proceso inmediato o rechazando dicha pretensión del Ministerio Público en el mismo término de 3 días. Esta resolución es apelable ante la sala de apelaciones correspondiente. Bien, ¿y cuál es el efecto de incoarse el proceso inmediato? Obligatoriamente, como viene acompañado el expediente fiscal, se requiere al Ministerio Público para que emita su acusación fiscal. Y conforme habíamos indicado, una de las características de este proceso es que ya no existe la etapa de control de acusación, sino que una vez recibido la acusación fiscal, el juez de investigación preparatoria remite el proceso al juez unipersonal, quien va a ser el encargado de efectuar el control de legalidad, de efectuar el control formal y sustancial, y al término de los cuales emitir el auto de enjuiciamiento y citación a juicio. Etapa única que constituye efectivamente una abreviación total de los procesos o etapas que tiene el proceso común. En este sentido, se tiene que poner en énfasis que la labor de control de legalidad, la labor de verificar si la imputación penal tiene causa probable y cumple con los requisitos formales y sustanciales exigidos por nuestra normatividad procesal, es, en este caso, el juez unipersonal. Si bien es cierto, y ya vamos a hablarlo, esto podría constituir para algunos una restricción al derecho de defensa, pero ya lo vamos a decir en unos minutos. Pero para concluir esta idea, ¿qué sucede cuando se rechaza mediante resolución judicial esta solicitud o requerimiento de proceso inmediato? Como todavía estamos en etapa de diligencias preliminares, entonces el fiscal tiene que disponer la formalización de la investigación preparatoria. Bien,
Eso es la primera parte del proceso inmediato cuando se concluyen las diligencias preliminares. Pero nuestro código también ha establecido otra opción, que se instaure la investigación a través de la formalización y continuación de la investigación preparatorias. Y en el lapso de 30 días desde la formalización, el fiscal, convencido de tener los medios de prueba suficientes para sustentar un juzgamiento y sobre todo en cumplimiento estricto de los requisitos que se exige para este tipo de proceso, flagrancia delictiva, hemos dicho en primer lugar, después se ha señalado también los elementos de convicción suficientes que determinen su implicancia, así como también su confesión sincera. En ese sentido, una vez que el fiscal ya ha instaurado la investigación preparatoria y dentro de estos 30 días se convenza de eso y verifique el cumplimiento de esos requisitos, puede solicitar también el requerimiento de proceso inmediato. La tramitación es idéntica, se corre traslado a los sujetos procesales por el término de 3 días y del mismo modo se emite la resolución en el mismo término. Y conforme se ha señalado, si es admitida, si es aceptada este proceso inmediato, el fiscal formula acusación y el juez de investigación preparatoria remite el proceso al juez unipersonal para la emisión del auto de enjuiciamiento y citación a juicio. Entonces, solamente en estos casos se tiene que señalar la diferencia sutil que hace nuestro código para establecer el uso de este proceso especial a nivel de diligencias preliminares o una vez instaurado el proceso de investigación preparatoria. Y cuando se rechaza este proceso inmediato, simplemente se tiene que exigir que el fiscal formalice la investigación preparatoria o, en todo caso, si ya se ha instaurado formalmente la investigación preparatoria, se necesita que el fiscal continúe con la investigación. Eso es en marco general el proceso inmediato. Ahora bien, debemos resaltar algunas características propias, ¿no?, y particulares de este proceso inmediato que es necesario aclarar. Primero que nada, la interposición de este proceso inmediato en diligencias preliminares y sin la existencia de una formalización de la investigación no impide en forma alguna que el fiscal pueda solicitar alguna medida coercitiva, ya sea prisión preventiva, ya sea comparecencia restrictiva o la que estime pertinentes conforme a su pretensión procesal punitiva. Del mismo modo, es necesario también precisar que en este proceso inmediato también confluye como posibilidad la existencia de otro proceso similar de conclusión anticipada del proceso, que lo constituye la terminación anticipada o el proceso de determinación anticipada, la misma que puede ser solicitada hasta antes de que se formule la acusación fiscal. No existe contraposición entre ambos procesos, sino que efectivamente implicaría una abreviación total de la fase de juzgamiento si el investigado acepta el proceso de determinación anticipada, llegue a un acuerdo relativo a los hechos delictivos, a la pena, sea penal y civil, y las accesorias de ley, y se concluya el proceso de inmediato. Es por eso que no se contraponen, sino al contrario, conjugan y permiten establecer mecanismos de eficacia que requiere nuestro Código Penal. Ahora bien, ¿cuáles son las observaciones a esta medida o proceso inmediato que se han establecido a lo largo de la experiencia en los distintos distritos judiciales? La primera observación lo constituye el hecho de que constituiría una restricción al derecho de defensa, toda vez que
se señala, tanto en diligencias preliminares o una vez concluido la investigación preparatoria, no habría oportunidad para que el imputado pueda presentar medios de prueba o pueda sustentar también conforme a su propia pretensión procesal sus argumentos de cargo y fundamentalmente de descargo respecto de la imputación penal. Pero ese argumento como tal no reviste mayor análisis, por cuanto este requerimiento, conforme se ha indicado al momento de explicar la tramitación, tiene en primer lugar un requisito obligatorio, más allá de los requisitos formales que exige este proceso. Este requisito lo va a constituir es el conocimiento de todos los sujetos procesales para la aceptación o no de este proceso. Entonces, es en esa oportunidad en que el imputado, que considere que se le está recortando el derecho de defensa, puede hacer valer su derecho y solicitar de una u otra manera que se desapruebe o que se desestime la pretensión de proceso inmediato y que se continúe con las reglas del proceso común. Si no lo hace, es una aceptación de lo investigado y los medios de prueba que recaba el Ministerio Público durante la fase de diligencias preliminares o en los días que tenga de investigación preparatoria. Es decir, no hay indefensión, no hay desconocimiento de los cargos formulados por el Ministerio Público, sino que es una posibilidad de evitar que el proceso continúe bajo las reglas del proceso común, es decir, dure de manera prolongada y lograr en el menos plazo posible una sentencia o que sea una pronunciación final respecto de la responsabilidad o irresponsabilidad del imputado. Por eso que es importante dejar sentado que no existe indefensión. Otro de los hechos que es materia de observación es también la participación del actor civil dentro de este proceso. Fundamentalmente, si se da esta solicitud una vez concluido las diligencias preliminares, implicaría que no habría necesidad o no habría tiempo para que el actor civil pueda constituirse como tal. Y por ende, la pretensión civil se estaría siendo afectada al no dársele un término razonable para que el actor civil pueda hacer valer sus derechos. O muchas veces señalan que los 30 días de investigación preparatoria, que también son un poco el término que nos permite el código para realizar este proceso, serían insuficientes para darle oportunidad al actor civil. Ahora bien, nuestra legislación, la práctica diaria, sobre todo la jurisprudencia ya emitida por las cortes de distintos distritos judiciales que ya aplican nuestro modelo procesal, nos ha enseñado que efectivamente si no existe una mención o un plazo razonable para concederle al actor civil la facultad o la posibilidad de que se constituya, es posible que por interpretación sistemática el juez de investigación preparatoria habilite un espacio para proceder a poner en conocimiento de la situación o el requerimiento de proceso inmediato que es materia de solicitud. Es por eso que una vez conocido esta pretensión del Ministerio Público, no exime al actor civil de solicitar su constitución como tal y llevarse a cabo la audiencia correspondiente, porque debemos recordar, conforme se ha indicado, que el hecho que se solicita el proceso inmediato no inhibe ni al Ministerio Público ni a los demás sujetos procesales solicitar la interposición de medidas coercitivas, la interposición de medidas cautelares y sobre todo la interposición de pretensiones que tengan que sustentar o acreditar su derecho como tal. Es por eso que, dado que existe
un margen de tiempo que se le concede una vez aprobado el proceso inmediato para que el Ministerio Público pueda formular su acusación fiscal, es en ese tiempo en que se le puede conceder un tiempo de 5 días o más para los efectos de que pueda el actor civil o la parte agraviada solicitar su constitución como actor civil, por lo que tampoco resulta argumento válido la situación. Y finalmente, una de las observaciones que se hace es respecto de la presentación de los medios de prueba, la ausencia de una etapa de control o saneamiento procesal que constituía el control de acusación a cargo de un juez independiente del juez que va a formular o realizar el juzgamiento. Al respecto debemos señalar que efectivamente, conforme a la normatividad se ha indicado que una vez formulada la acusación, quien emite el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, acumulativamente nos dice el código, es el juez unipersonal. Después es este juez quien de manera obligatoria tiene que efectuar el control de legalidad formal y sustancial de la acusación, así como de los medios de prueba que se soliciten por los sujetos procesales, tanto por el Ministerio Público al formularse la acusación fiscal y por ende cuando también se ha absuelto la acusación fiscal por los sujetos procesales. Es ahí la labor del juez unipersonal que deberá efectuar el control correspondiente y que puede ser convalidada, corregida a nivel de juzgamiento al inicio del juicio oral propiamente, en el cual también se puede sanear el proceso, solicitar los medios de prueba nuevos que requieran los sujetos procesales, pero que fundamentalmente no impiden la realización de este proceso. Es por eso que a modo de conclusión respecto de este proceso debemos señalar este proceso al margen de los requisitos que hemos señalado, que están en la flagrancia, en la confesión y en los elementos de convicción suficientes, que deben ser respaldados también por el interrogatorio del investigado. Al margen de esos requisitos, el requisito fundamental que va a solicitar este tipo de procesos va a ser el de abreviación total de los plazos en función de que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, esté convencido de tener los medios de prueba suficientes que acrediten la vinculación del imputado con el delito y sobre todo sustenten una sentencia penal para los efectos de aplicar el derecho en el caso concreto. Es así que este proceso inmediato, conforme se ha señalado, constituye pues un mecanismo procesal que, a diferencia del proceso común, nos va a permitir acabar el proceso en lapsos de tiempo mucho más breves que lo común que tiene todo proceso penal. Vamos a tocar el tema de los procesos en razón de la función pública. Este tipo de procesos quizás es uno de los procesos que mayormente se da a través de las instancias supremas de nuestro Poder Judicial. Es por eso que es un tipo de proceso especial que sobre todo va a tener como fundamento esencial la calidad personal del imputado. Es decir, que el sujeto activo va a presentar un estatus especial que amerita el cumplimiento de determinadas reglas del procesamiento conforme al artículo 99 de la Constitución Política del Perú y el artículo 454 del Código Procesal Penal. Ahora bien, también existe pues la excepción a esta regla, que van a constituir la comisión de delitos comunes atribuidos a congresistas, defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional
desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, los cuales, a pesar de que son ilícitos penales comunes, también pueden ser objeto de tratamiento de los procesos especiales, materia de este capítulo, fundamentalmente por ese estatus especial que amerita el procesamiento conforme a las reglas del artículo 99 de nuestra Constitución Política. La clasificación de estos procesos por razón de la función pública se ha establecido fundamentalmente en tres. El primero de ellos es el básico, el elemental, que está normado por el artículo 449, el cual simplemente va a tratarse respecto de peticiones formuladas por el fiscal de la Nación, la parte agraviada, y por los congresistas ante nuestro Congreso de la República. Es así que luego del debate correspondiente, si lo amerita el Congreso de la República, formularían una denuncia constitucional que pasaría al fiscal de la Nación, quien obligatoriamente emite su disposición de formalización y remite los actuados a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para los efectos de que éste señale el vocal supremo de investigación preparatoria y la sala especial que se va a encargar del juzgamiento y las apelaciones surgidas por esta incidencia. Del mismo modo, el fiscal también tiene que designar tanto al fiscal de la investigación preparatoria como al fiscal que va a hacer las veces de fiscal superior conforme a esta instancia, para los efectos de garantizar el cumplimiento del contradictorio dentro del proceso penal. Ahora bien, ¿cuáles son las características? No vamos a definir fundamentalmente ningún tipo de requisito en especial, pero sí es conveniente señalar que este plazo que constituye los 5 años que tiene todo funcionario o todo exfuncionario sometido al proceso especial por su función pública, es de 5 años. Este plazo no va a generar ninguna causal de interrupción ni suspensión de la prescripción, porque es un plazo que solamente se le da por el estatus que tiene y por ende va a constituir solamente un requisito formal, que va a implicar que si vencido este plazo no se ha formulado ninguna denuncia constitucional en su contra, simplemente va a ser sometido a las reglas del proceso común. Al respecto, como ejemplo se podría señalar la condición también de investigado del señor Alberto Fujimori, a quien inicialmente se le siguió procesos por razón de la función pública y bajo las reglas de este proceso, pero sin embargo, pasados los 5 años, todos los procesos son conocidos por el fuero común. Es por eso que aún ahora se tiene investigaciones con el señor Alberto Fujimori sometido a las reglas del proceso común. Ahora bien, esto está fundamentalmente basado en el artículo 99 de la Constitución, que señala que todos los delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente consignados en tal normatividad, y delitos cometidos en ejercicio de sus funciones pueden ser procesados hasta 5 años de haber cesado. Ese es un requisito general que tiene este tipo de procesos. Ahora bien, iniciado la acción penal o iniciada la acción fundamentalmente del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, que cumple con la emisión de la disposición de formalización, el vocal
Supremo de Investigación Preparatoria, designada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en primer lugar va a aprobar la formalización que es de su conocimiento. Es decir, que va a verificar, respetando los hechos y tipificación que han formulado el Congreso de la República, y aprobar o desaprobar la formalización. Ahora bien, es en esta etapa también especial que va a seguir también el derrotero de la investigación preparatoria común o general para todos los casos en los cuales se va a interponer cualquier medio técnico de defensa que puedan formular los imputados. Asimismo, es en esta etapa en la cual también, al recabarse nuevos elementos de prueba, se puede dar una recalificación jurídica de los hechos. Esta recalificación jurídica de los hechos, ¿no?, que previa audiencia con los sujetos procesales puede modificar la tipificación inicial formulada por el Congreso y va a contar sin la intervención del Congreso. Posibilidad que se va a dar efectivamente por los efectos de garantizar la corrección jurídica al momento de la imputación penal. Ahora bien, del mismo modo se puede dar la conversión y acumulación del proceso, basados fundamentalmente en las condiciones personales de la gente. La conversión es que cuando dentro de un proceso penal se puede descubrir o aparecer la existencia de una persona que requiere o está sometido a las reglas del artículo 99, obviamente se puede poner en conocimiento del fiscal de la Nación y seguir el trámite anteriormente indicado. Y la acumulación en el mismo sentido. Un requisito o una forma especial lo constituye la ampliación de la denuncia constitucional. En este caso, el fiscal de la investigación preparatoria, quien está a cargo de la investigación, quien también puede solicitar las medidas coercitivas establecidas en nuestro código, ya sean personales o reales, también tiene la facultad de solicitar por intermedio de la Fiscalía de la Nación la ampliación de la denuncia constitucional. Es así que se da la posibilidad de que se pueda ampliar la denuncia y continuar con la investigación preparatoria. Una vez concluida la investigación preparatoria y siguiendo las reglas del proceso común, ¿no?, obviamente llevado a cabo la audiencia de control de acusación correspondiente o control de sobreseimiento, de ser el caso, la causa penal va a ser de conocimiento de la Sala Penal Especial conformada o dispuesta por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, quien se encarga de la fase de juzgamiento y las apelaciones que se hubieran generado. Tanto la sentencia, que puede ser materia de apelación y que es de conocimiento por otra Sala Penal Suprema y que constituye el último recurso porque no puede ser materia de impugnación más adelante. Es conveniente recalcar, si una vez concluido la investigación en este aspecto, se concluye ya sea con el sobreseimiento y la absolución, los derechos políticos que se suspendieron al momento de formularse la denuncia constitucional son recuperados de manera automática. Ahora bien, también dentro de este tipo de proceso especial se da también los señalados en el artículo 452, fundamentalmente para congresistas, el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional hasta un mes después de haber cesado. Ellos también tienen este derecho o privilegio de que cualquier interposición de denuncia o investigación judicial necesita un previo procedimiento parlamentario, en el caso de los congresistas, o administrativo,
en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, para los efectos de que sea autorizado fundamentalmente su juzgamiento o investigación por las instancias de nuestro ordenamiento jurídico penal. Ahora bien, la excepción lo constituye también cuando se da el hecho de flagrante delito, en el cual dentro de las 24 horas de cometido el delito en flagrancia, se tiene que dar la autorización para los efectos de proceder a la privación de la libertad y el enjuiciamiento de todo magistrado que haya cometido un delito común. Ahora bien, debe significarse también algo especial, que este hecho también se puede dar al momento de la calificación de la denuncia o las indagaciones preliminares, en los cuales, una vez de evaluado la condición de magistrado del Tribunal Constitucional, congresista o defensor del pueblo, se va a elevar al Congreso o al TC el pedido para la autorización del procesamiento respectivo. Y la causa, si existe múltiples agentes, queda reservado en ese extremo hasta la decisión de la autoridad competente. Ahora bien, en este sentido, este proceso va a seguir por las reglas del proceso común, va a seguir las reglas de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, va a ser realizada la etapa de juzgamiento por un juzgado colegiado y sobre todo esto va a ser materia de control jurisdiccional por la Sala Penal de Apelaciones a través de verificación de la corrección jurídica, ya sea a nivel del juzgamiento o de las diversas incidencias que sean de conocimiento de dicha instancia. Otro de los puntos también que tiene este tipo de procedimientos por razón de la función pública es el establecido en el artículo 454, fundamentalmente para los delitos de función cometidos por el juez de primera instancia, el juez de paz letrado, el fiscal provincial, el fiscal adjunto provincial y otros funcionarios señalados por ley. En esta instancia, el fiscal decano ya va a hacer la indagación preliminar y emitir la disposición que va a decidir el ejercicio de la acción penal y ordenar al fiscal correspondiente la formalización de la investigación. Este fiscal va a ser quien dirija la investigación y solicite las medidas coercitivas. Al igual que en el caso anterior, si existe flagrante delito, dentro de las 24 horas siguientes se formaliza la investigación. Por su parte, la presidencia de la Corte Superior de Justicia va a designar a la sala competente para los efectos de que dentro de esa sala se designe al vocal superior de investigación preparatoria y se señale también la sala penal especial que se va a encargar del juzgamiento y apelaciones. En nuestro proceso penal, fundamentalmente lo constituiría la sala penal de turno. Esta sala penal especial va a emitir la sentencia y la apelación procede ante la sala penal, decisión esta única e inamovible que constituye pronunciamiento final. Como vemos, dentro de este proceso por la función pública tiene características propias y peculiares que van desde la calidad del agente, el procedimiento previo del antejuicio o la autorización para ser procesados y enjuiciados, hasta también el hecho de que sea un delito de función o un delito simple cometido por estos magistrados que tienen ese tipo de derechos o privilegios establecidos por nuestra legislación. Es por eso que este tipo de procesos constituyen pues un mecanismo necesario y fundamental para el juzgamiento de todos aquellos que están dentro de la administración pública y por ende no solamente tienen el deber de velar por la correcta administración de justicia, sino de mostrar una conducta proba y adecuada.
Es por ello que estos mecanismos, ya sea para los que tengan el derecho al antejuicio o los funcionarios que tienen dado su cargo la preeminencia de ser juzgado por una institución o un órgano distinto, ¿no?, al de su jerarquía, es pues necesario entenderla y sobre todo comprenderla para evitar una inadecuada persecución de este delito que podría conllevar la nulidad de todo el proceso. Ahora bien, el proceso de seguridad, que se va a entender quizás como uno de los procesos que también sigue las reglas del proceso común, pero con una característica muy especial, conforme es de conocimiento, tanto en lo que es el sistema de penas que establece nuestro Código Penal, se ha establecido también el de medidas de seguridad. Es por eso que este proceso penal especial va a girar fundamentalmente en torno a la probabilidad de que al procesado no se le imponga una pena condenatoria, sino una medida de seguridad, fundamentalmente internamiento o tratamiento terapéutico correspondiente. En este sentido, acá el requisito fundamental es que dentro de un proceso común y luego de establecido la inimputabilidad de un agente y la solicitud correspondiente por el fiscal y determinado judicialmente que efectivamente se tiene a un procesado o investigado como inimputable, corresponde pues al fiscal como titular de la acción penal de realizar las actuaciones necesarias para establecer la inimputabilidad del agente y sobre todo requerir el juzgamiento correspondiente. En este caso, la diferencia sustancial con el proceso común es que ya no se va a requerir dentro de la acusación una pena privativa de la libertad, sino una medida de seguridad. Pues es fundamental esta diferencia. El Código Procesal Penal del 2004 distingue entre acusación y requerimiento de imposición de medidas de seguridad, donde fundamentalmente en el presente caso o en el proceso de seguridad se exige que se pueda pedir por el Ministerio Público uno de los tipos de medidas de seguridad que ha establecido nuestro Código Especial. Es decir, es una sutil diferencia con el proceso común, pero a su vez también tiene reglas especiales, reglas que de una u otra manera van a marcar la diferencia del proceso común con el proceso de seguridad. Primero que nada, se dice, se aplican las mismas disposiciones sobre el proceso común, salvo las reglas especiales que a continuación vamos a empezar a explicar. En este caso, se va a designar a un curador, ¿no?, a solicitud de alguno de los sujetos procesales y designación del juez de investigación preparatoria. Este curador va a representar al imputado en todos los actos que requiera la investigación, excepto los de carácter personal. En este caso, solamente si no se puede realizar el interrogatorio al imputado, este no se va a realizar. Sin embargo, el curador lo representa formalmente durante las distintas etapas. Ahora bien, existe la posibilidad también que una vez concluida la investigación o determinado la causal de inimputabilidad, el juez de investigación preparatoria, luego de evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, sustente o rechace, en todo caso, este pedido de medidas de seguridad. Ahora bien, otra de las reglas es que no se puede acumular un proceso de seguridad a un proceso común. No puede darse esa circunstancia por la naturaleza especial del agente sobre el cual se solicita la causal de inimputabilidad. Inclusive,
se puede desacumular del proceso común, ¿no?, la investigación relacionada a un agente cuando se determine la inimputabilidad, pero más no se puede acumular un proceso de seguridad a un proceso común. Del mismo modo, las reglas que nos señalan nos establece que el juicio va a ser sin presencia de público en la audiencia. Y del mismo modo también, dada alguna circunstancia especial o peligrosidad que pueda tener el agente, sin la presencia del imputado. Pero es obligatoria la concurrencia del curador que represente a dicho imputado. Ahora, bien, también es importante tener en cuenta que si se ha logrado una declaración a nivel preliminar o investigación preparatoria, esta declaración puede ser leída en juzgamiento. Este hecho, pues, de lectura de una declaración a nivel preliminar constituye, pues, una excepción a la regla de la presentación de los medios de prueba y actuación en el juzgamiento, toda vez que, por regla general, este es presencial, pero dada la circunstancia especial del agente, que es pasible de una medida de seguridad, dada su condición de inimputable, es que se puede dar esta excepción y procederse a la lectura de dicha declaración. Es pues también determinante y obligatorio que se interrogue y se examine de manera adecuada al perito que determinó o señaló la causal de inimputabilidad del agente. E inclusive se puede disponer la ampliación de dicho dictamen por el mismo perito o por otro diferente para la certeza de la causal de inimputabilidad que pueda presentar un agente. Entonces, la regla común y final que establece nuestro código al respecto es que la sentencia va a versar sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad. Es pues así, este proceso de seguridad, más allá de constituir el tratamiento de personas que tengan afectadas la salud mental, solamente se diferencian fundamentalmente en la participación procesal del agente a través de un curador y el hecho de la solicitud de una medida de seguridad. En el resto se mantienen fundamentalmente las reglas del proceso común. Ahora bien, este es un aspecto y constituye una innovación de nuestro código procesal, ya que en nuestro anterior sistema procesal no existía un mecanismo o procedimiento claro para el tratamiento de personas cuya salud mental haya sido afectada y pueden ser declarados inimputables. Es pues un avance que debemos profundizar y tratar de desarrollarlos fundamentalmente dada la importancia de nuestra sociedad y que también debe ser complementada con la coordinación con otras instituciones, toda vez que existe un marcado problema respecto a la real capacidad de nuestros institutos de salud mental para los efectos de lograr el internamiento de un sujeto declarado judicialmente inimputable. Es por eso que, al margen de las decisiones judiciales, existe un trabajo arduo con otras instancias del Estado para los efectos de garantizar que se den ambientes necesarios para que se desarrolle la imposición de estas medidas de seguridad. Finalmente, de a modo de conclusión, fundamentalmente, vamos a hablar sobre el proceso de determinación anticipada. Este proceso de determinación anticipada ya tiene marcado reconocimiento y desarrollo jurisprudencial dentro de nuestro medio judicial. Es por eso que solamente es conveniente recordar algunas cosas al respecto y establecer algunos requisitos y problemas de esta aplicación de la terminación anticipada o de este proceso de terminación anticipada. Después es necesario tener en cuenta que este proceso
determinación anticipada está vigente en todo el país ya desde hace unos años atrás. Es pues un mecanismo que sirve para la conclusión rápida y eficaz de un proceso penal, con el respeto a los derechos fundamentales del imputado y sobre todo logrando la eficacia que debe garantizarse por el proceso penal. Sin embargo, existen algunas observaciones al respecto. El principal de ellos va a ser el hecho de que no se está aplicando de manera adecuada por la existencia de temores en su aplicación o implementación de este proceso especial. Es alarmante que en nuestro sistema judicial no se aplique de manera permanente y continua el proceso de determinación anticipada en casos evidentes en los cuales inclusive los sujetos procesales han solicitado la aplicación de este término, porque está generando en muchas cortes la generación de la manutención de procesos que debieron concluir de manera oportuna sin generar carga procesal. Ahora bien, diremos a manera de solamente de recordar de este proceso de determinación anticipada, que fundamentalmente este proceso de determinación anticipada tiene como sujetos legitimados para solicitar dicho proceso al fiscal y al imputado. La parte agraviada, la víctima, parte civil o actor civil, como se debe denominar correctamente, no tiene legitimidad para requerir este tipo de proceso especial. Pero sí es conveniente recordar que ellos tienen la posibilidad de absolver el traslado que el juez ordena ante una solicitud de determinación anticipada, formular sus propias pretensiones y, de ser el caso, formular la impugnación correspondiente de la sentencia de determinación anticipada en orden al perjuicio o agravio causado por el delito. Es decir, existen dos sujetos legitimados que tienen la obligación, ya sea en audiencia, previa solicitud, o a través de acuerdos previos entre ambos sujetos procesales, de determinar los alcances de la interposición de este proceso penal especial. Ahora bien, el plazo, que es uno de los temas un poco controvertidos, es fundamentalmente desde que se emite la disposición de formalización hasta antes de que el Ministerio Público formule acusación. En este sentido, ya existen acuerdos plenarios como el número 5-2008/CJ-116, que han establecido de manera clara las características, formas y procedimientos de este proceso especial. Y también han determinado claramente que solamente puede ser objeto de una sola solicitud. Y del mismo modo que no puede ser solicitada a nivel de etapa intermedia, ni tampoco se puede convertir una audiencia de prisión preventiva en un proceso de determinación anticipada. ¿Por qué? Porque simplemente se ha establecido en nuestra jurisprudencia que este proceso especial tiene procedimiento, requisitos propios que no pueden ser comparados con etapas del proceso que están plasmadas en nuestro Código Procesal Penal, por lo que es objeto y debe ser objeto, mejor dicho, de cumplimiento estricto que solamente sea realizado a nivel de la investigación preparatoria. Y con esto no se está tratando de evitar la sobreabundancia que se da en algunas cortes respecto de la etapa intermedia y la posibilidad de que se dé esta terminación anticipada en dicha etapa, sino que simplemente es el cumplimiento estricto de lo establecido en nuestra normatividad por los acuerdos plenarios y sobre todo por el hecho que se debe buscar
el respeto a la normatividad y no generar, bajo los lemas de eficacia y rapidez del proceso penal, una desnaturalización del proceso común o el proceso de determinación anticipada. Ahora bien, esta audiencia, conforme ya es de conocimiento, se ha señalado fundamentalmente en el hecho de que se va a tener en cuenta, conforme a las disposiciones legales pertinentes del 468 del Código Procesal Penal y siguientes, de que en esta audiencia, ¿no?, se pueda discutir lo que son los hechos, la pena, la sanción civil y las accesorias correspondientes, siendo pues necesario que en este caso se dé una investigación preparatoria formalizada, que sea el fiscal o el acusado quienes solicitan esta terminación anticipada, se ponga en conocimiento por 5 días de esta pretensión a todos los sujetos procesales y se lleve a cabo una audiencia única en la cual se discuta todos estos aspectos que hemos señalado y luego de lo cual se emite la sentencia en el término de 48 horas. Es conveniente señalar que la audiencia de terminación anticipada constituye pues un proceso regulado en nuestro Código Procesal Penal que exige fundamentalmente la aceptación de la responsabilidad del imputado respecto del hecho punible, así como de la posibilidad de negociar circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y consecuencias accesorias, siendo sus etapas o fases, ¿no?, la fase inicial, que va a ser constituida por una calificación de la solicitud que realicen los sujetos procesales de manera individual o de manera conjunta, previo, como es en el caso de los acuerdos previos, la audiencia privada, que va a ser donde se va a discutir y se va a tener en cuenta el control judicial de los términos del acuerdo, y la fase decisoria, que lo constituye la sentencia anticipada o el auto desaprobatorio correspondiente. En este caso es pues la audiencia muy importante, porque se tiene que delimitar claramente los hechos, establecer un control de legalidad en lo relacionado a la tipicidad del hecho delictuoso, a la legalidad de la pena, materia de acuerdo, y del mismo modo que exista una actividad suficiente indiciaria que conlleven a establecer la implicancia de los investigados en el proceso penal. Finalmente, existe el control de la proporcionalidad de la sanción punitiva y la sanción civil correspondiente. Esta también es importante señalar, toda vez que en el presente caso, para la sanción punitiva, no solamente se debe tener en cuenta los factores establecidos en el artículo 45 y 46 del Código Penal, sino también que por la accesión a este proceso de determinación anticipada se les concede un beneficio premial consistente en 1/6 de la pena a imponerse, por lo que constituye pues una posibilidad en el cual una persona sujeta a una investigación pueda acceder a estos beneficios. Del mismo modo, este control de la proporcionalidad que debe existir bajo los criterios de rigurosidad de determinación judicial de la pena establecidos por nuestra jurisprudencia, también está relacionada a la reparación civil, teniendo en cuenta que esta reparación civil debe comprender lo establecido en el artículo 92 y 93 del Código Penal, es decir, que es la restitución del bien afectado o el pago de su valor y la indemnización por el daño causado. Elementos estos que deben tenerse en cuenta también con la participación y acreditación del daño por el actor civil al momento de la audiencia. Finalmente, luego de evaluado esto, el juez de investigación preparatoria puede emitir su sentencia en el mismo acto o dentro de las 48 horas siguientes a dicha audiencia. En ese sentido, es pues esta terminación anticipada un proceso
importante que nos permite a los jueces reducir la carga procesal, por lo que es obligación principalmente de los imputados y el fiscal lograr que esta institución sea de aplicación generalizada y poder reducir la carga procesal que existe en nuestras cortes de nuestro país. Ahora bien, la sentencia final tiene solamente dos posibilidades. Uno es la aprobación del acuerdo, es decir, la aceptación de los términos del acuerdo en los hechos, la pena punitiva, la sanción civil y las consecuencias accesorias del delito. O la desaprobación de este acuerdo por algún incumplimiento o vulneración del principio de legalidad. En ese caso, el proceso continúa su secuela sin que pueda constituir lo actuado a nivel de esta incidencia, porque se va a dar en cuerda separada, pueda afectar o incidir en la responsabilidad del imputado, porque se va a tener como nulo todo acto realizado en esta audiencia. Ahora bien, también se ha dado en algunos casos que el control de legalidad del juez puede dar a nivel de inclusive proceder a la absolución de los cargos que se le formulan a un investigado. En este caso es conveniente señalar que esa posibilidad en lo que constituye el proceso de determinación anticipada no puede darse, toda vez que en esta etapa del proceso no existe formalmente una acusación formal realizada por el Ministerio Público que pueda ser objeto de control judicial y determinar ya sea la absolución o no de un investigado. Después, acá hay una confusión con lo que constituye la conclusión anticipada del juzgamiento, institución que también tiene características similares, pero que está dado para otra instancia judicial en el cual, una vez iniciado el juicio oral, con la existencia de una acusación discutida, sometida a control judicial, el imputado pueda aceptar los hechos y obtener los beneficios que se da en la conclusión anticipada, emitiéndose la sentencia correspondiente. Pero a nivel de determinación anticipada es enfático que no se puede absolver porque solamente el juez tiene la posibilidad de observar y evaluar la plena validez del acuerdo llegado por los sujetos procesales. Es así que se ha podido verificar brevemente solamente algunos de los procesos especiales. También existe el proceso por denominado acción privada, el proceso por faltas, el proceso de colaboración eficaz, que cada uno tiene requisitos propios y formalidades de procedimiento. En este sentido, resulta conveniente, a modo de conclusión, señalar que el Código Procesal Penal, a la par que ha establecido procedimientos especialísimos o procesos especiales, también ha señalado determinadas pautas de garantías de los sujetos procesales, esto es, imputados, parte agraviada, tercero civilmente responsable, personas jurídicas que requieren de nuestro conocimiento. Y una vez más, exhortar a todos los que estamos comprometidos o imbuidos en el tema de la aplicación del Código Procesal Penal al conocimiento y estudio de cada una de las instituciones que nos brinda este Código Procesal Penal, pues solamente su conocimiento y perfección en la práctica diaria de los operadores penales nos va a permitir concretar la aplicación adecuada de nuestro Código Penal y lograr de una u otra manera cumplir con la finalidad de un proceso penal. Esto es, traer también la paz social y lograr una convivencia social pacífica de nuestra sociedad. Muchísimas
Gracias.